Lady Jane bajó la cabeza para indicarle que comprendía, y Mela salió de la habitación. Se dirigió a la oficina del mayor y se encontró con que éste ya estaba allí. «Siento mucho si llegó tarde», manifestó ella. «Llega usted al filo de las 9», respondió él. «Y espero que haya dormido bien, señorita Somers». «Yo pensaba que iba a estar demasiado emocionada como para poder conciliar el sueño», respondió Mela. «Pero, en realidad, dormí hasta que me despertaron». «Ahora debemos ponernos a trabajar», indicó el mayor en tono serio. Enseguida le mostró las cartas que debía escribir y una serie de datos que necesitaba ingresar en un libro de contabilidad. Cuando Mela era una niña, su madre siempre había insistido en que ella de inmediato escribiera una carta de agradecimiento por cada regalo que recibía. Cuando se mostraba renuente, no le permitían entretenerse con sus juguetes. Por lo tanto, había aprendido a escribir muy rápido, pues tenía prisa por jugar con los regalos que acababa de recibir. Pero al mismo tiempo, tenía una caligrafía muy bonita, porque su madre también insistió en eso. Mela llevó a cabo todo lo que el mayor le había encargado en menos de 2 horas, y él se mostró sorprendido cuando le informó que ya había terminado. El hombre miró las cartas y la felicitó por su caligrafía. También se sintió complacido al ver que las cuentas fueron anotadas tal y como él lo deseara, sin ningún error. «Veo que a este paso voy a encontrarle más trabajo antes que sigamos adelante», bromeó él. «Me da gusto que esté usted satisfecho», repuso Mela con modestia. «Ahora dígame con qué debo continuar». Él le asignó una serie de tareas que había pensado conservar para sí hasta que ella se hubiera ambientado. El mayor confirmó que ella era tan inteligente como Alfred Flitham le había asegurado. «El único problema es que con su atractivo natural muy pronto se va a casar», se dijo él, «y cuando tenga varios niños ya no tendrá tiempo para llevar a cabo trabajos de oficina». A mediodía el mayor tuvo que admitir que ya no había nada urgente por hacer. Así las cosas, le dijo a ella que se iba a su casa para comer temprano. «Quiero que usted entienda que aquí siempre hay comida para mí si la necesito, y eso también concierne a usted. Pero como mi esposa se queja de que casi no me ve, aprovecho todas las oportunidades que se presentan para estar con ella». Y sonrió antes de continuar. «Ella se va a sentir encantada de verme hoy, pero como no me está esperando, creo que lo mejor será que usted coma aquí con Lady Jane y los muchachos». Mela dudó un momento y después dijo: «Lady Jane me comentó durante el desayuno que le iba a preguntar a usted si yo podría montar con ella esta tarde. Su padre le prohibió que fuera sola, y milady comentó que no le gusta llevar a un mozo consigo. Así que eso es lo que ella ha decidido», manifestó el mayor como si hablara consigo mismo. Entonces, con voz muy diferente, le dijo a Mela: «Por lo que a mí respecta, usted puede montar con Lady Jane esta tarde, pero si su señoría se opone más adelante, entonces ya no habrá nada que yo pueda hacer al respecto». «¿Si se opone a que yo monte o a que yo acompañe a Lady Jane?», preguntó Mela. El mayor pensó que Mela fue muy lista al darse cuenta de que había una diferencia. El mayor le contestó: «Creo que usted debe pedirle a milady que le dé una explicación al respecto», sugirió. Aparentemente él ya no iba a hablar más. Mela pensó que no sería conveniente mostrarse demasiado curiosa, mas al mismo tiempo era obvio que había algo que flotaba en el aire, aunque ella no tenía idea de qué se trataba. Supuso que Lady Jane desearía salir lo más pronto posible después de la comida. Por lo tanto, se puso uno de sus trajes de montar. Escogió el más sencillo que tenía, a pesar de haber sido confeccionado por el sastre más famoso de Londres. Por lo tanto, era muy elegante y mucho más adecuado para pasear por Rotten Row que para cabalgar por una finca. Mela bajó y entró en la habitación donde el mayordomo le informó que se iban a reunir antes de la comida. Lady Jane la miró sorprendida. «Se cambió usted», exclamó ella. «El mayor se fue a comer a su casa, pero me dijo que yo podía salir a montar con usted y pensé que querría salir tan pronto como termináramos de comer». «Por supuesto que sí», aceptó Lady Jane, «y ahora voy a subir para cambiarme». Ya no esperó a que Mela le respondiera y salió precipitada de la habitación. Mela se quedó sola hasta que Henry Combe se reunió con ella. Como en realidad estaba interesada, ella le pidió: «Por favor,
Hábleme acerca de esa orquídea que acababa de florecer. Yo siempre he pensado que son unas flores especialmente bellas. ¿De veras le interesan?, preguntó Henry. Yo amo a todas las flores, afirmó Mela. Y mi madre se sentía muy orgullosa de su jardín y de su invernadero. Este no era muy grande, sin embargo, tenía plantas que le regalaban o que le habían enviado del extranjero, algunas de ellas muy pocas veces vistas en Inglaterra. Henry se sentó junto a Mela en el sofá. «Ahora me interesa hablar con usted», dijo él. Jamás había conocido a una mujer que se interesara tanto en las flores como yo. «¿Por qué le interesan tanto?», preguntó Mela. «No lo sé con exactitud», contestó él. «Pero yo recuerdo que cuando era chico, a mí me llamaban más la atención las flores que le regalaban a mamá que a ella misma. Entonces, cuando crecí, quise cultivarlas yo mismo. Yo me he hecho cargo de nuestro invernadero y me gustaría mostrárselo. Me encantaría conocerlo», aseguró Mela. No tuvieron tiempo de comentar nada más por la llegada del vizconde. «Tendremos que apresurarnos a comer», advirtió este, «porque voy a conducir hasta Cumberton. Me han dicho que allí hay un hombre que posee un excelente caballo de caza y quiere venderlo. Necesito verlo antes que nadie». «¿Y por qué vas a ir en carruaje?», preguntó su hermano Henry. «Porque voy a llevar a Abby y a otro lacayo conmigo», respondió el vizconde. «Papá está empeñado en que estoy gastando demasiado dinero en caballos, así que necesito el entusiasmo de ellos para convencerlo de que lo que estamos comprando es una completa necesidad». La manera como habló hizo reír a Mela y él observó: «Veo que lleva usted puesto un traje de montar». «Lady Jane me ha pedido que monte con ella esta tarde», respondió Mela, «porque su padre no quiere que ella vaya sola». «Así que eso es lo que él prefiere», exclamó el vizconde. «Bueno, quizá funcione, mas no creo que Jane se sienta muy contenta». Mientras hablaba miró a su hermano Henry, quien se encogió de hombros. «Tú sabes lo que papá tiene en mente», señaló. «Por supuesto que sí», respondió el vizconde. «Y supongo que tiene razón, así que no hay nada que podamos hacer al respecto». «Nada», admitió Henry. «Tú sabes que él jamás escucha a nadie». «Eso es verdad», reconoció el vizconde. Mela se estaba preguntando de qué se trataría todo aquello cuando Dawson, el mayordomo, anunció que la comida estaba servida. En ese momento Jane apareció vestida con un traje de montar. «No te íbamos a esperar», indicó el vizconde antes que ella pudiera hablar. «No llegué tarde», se defendió Jane. «Así que no tienes por qué ser desagradable al respecto. Ya tengo bastante de parte de papá sin que también tenga que escucharte a ti». Como los dos estaban sonriendo, Mela pensó que se trataba solo de una broma entre hermanos. No había nada agresivo en el asunto, pero al mismo tiempo, como Mela había sido hija única, aquello era inusitado para ella. Mientras caminaba hacia el comedor, pudo escuchar al vizconde que decía: «Supe que vas a llevar a la señorita Somers contigo esta tarde». «Ella tiene muchos deseos de montar», respondió Jane, «y yo pensé que el mayor le permitiría hacerlo». «Y como papá no está en casa, todo resulta muy conveniente», respondió el vizconde. Lady Jane no respondió. Cuando se sentaron para comer, a Mela le pareció que la muchacha se veía mucho más contenta de cómo se mostrara durante el desayuno. Los dos jóvenes le prestaron muy poca atención a Mela. El vizconde les habló a todos, o más bien, sermoneó a todos acerca de algunas noticias que habían aparecido en el periódico de aquella mañana. También habló acerca de los caballos que deseaba comprar. Mientras lo escuchaba, Mela pensó que éste hablaba y argumentaba bien. A su debido tiempo, él se iba a convertir en un respetable miembro de la casa de los Lores. Mela también ya se había percatado de que era extremadamente bien parecido. Estaba segura de que muchas mujeres lo perseguían, y no solo por su título. Ya había escuchado múltiples comentarios acerca de eso de parte de Lady Faulkner. Por lo tanto, estaba preparada para mostrarse casi hostil ante el vizconde. Era el tipo de hombre con el cual todos esperaban que ella se casara, pues algún día se convertiría en un conde. «Por supuesto que quieres un título», le había dicho Lady Faulkner. Eso había sido justo antes de que ella rechazó a un conde que pretendía casarse con ella. «Yo quiero casarme con un hombre, no con su título», objetó Mela en tono categórico. «Pues tú puedes darte el lujo de escoger», le había respondido Lady Faulkner. «Pero a mí me parece
que él es un joven muy agradable, y según tengo entendido, su casa en Northumberland es maravillosa. Mela quiso decirle que ella tampoco se iba a casar con una casa, mas no tenía caso discutir con Lady Faulkner. Por lo tanto, la dejó continuar enumerando las ventajas de las que podría disfrutar como condesa. Lo que la había sorprendido era que el vizconde se encontrara aquí en el campo. Mela había esperado que se estuviera divirtiendo en la temporada de Londres. Aunque parecía poco probable, quizás el joven estuviera más interesado en los caballos que en las mujeres, y en montar en lugar de bailar. Eso por lo menos lo hace diferente, pensó Mela. Tan pronto como terminaron de comer, Lady Jane la miró suplicante. Mela sabía que la chica deseaba ponerse en marcha, así que se levantó de la mesa, y cuando los dos hombres lo hicieron también, ella y Lady Jane salieron de la habitación. Ahora podemos ir directo a las caballerizas, propuso Lady Jane. Solo tengo que ir por mi sombrero, respondió Mela. No hay necesidad, a menos que desee uno muy en particular, objetó Lady Jane. Nada más verá usted a una persona. La manera como habló hizo que Mela la mirara con curiosidad. Debemos apresurarnos, insistió Lady Jane. Venga como está, pues tengo miedo de que nos detengan al último momento. Ambas salieron por la puerta principal y corrieron hacia las caballerizas, que se encontraban justo detrás del ala este de la casa. Mela esperaba que éstas fueran grandes, pero resultaron ser todavía más grandes de lo que ella se las imaginara. A primera vista, captó que allí se albergaba una buena cantidad de caballos. Deseó poder detenerse para observarlos a todos. Sin embargo, se dio cuenta de que Lady Jane ya había ordenado los caballos que ambas iban a montar. Dos mozos los estaban sacando de los establos. Lady Jane se subió a la plataforma respectiva y Mela la siguió. Cuando salieron de las caballerizas, Mela vio que su caballo era un bayo excelente con mucho brío, llamado Júpiter. Cuando llegaron al campo, Lady Jane comenzó a deslizarse con mucha prisa. Mela tuvo que soltarle las riendas a Júpiter para poder mantenerse a su lado. No cabía la menor oportunidad de conversar. De pronto, descubrió a lo lejos la pista de carreras y deseó poder detenerse para observarla. Pero Lady Jane se desvió justo antes de llegar a esta. Marchó adelante a través de un matorral hasta llegar a tierra plana. Sin más, soltó a su caballo al galope. De nuevo Mela tuvo que esforzarse para mantenerse al parejo. Las dos galoparon por un buen rato, atravesando varios campos y pastizales. Pronto, delante de ellas, estaba lo que parecía ser un gran bosque. Mela supuso que era allí donde estaban los ladrones acerca de los cuales comentara el conde, y se preguntó si aquello sería el límite de la finca. Cuando se acercaron al bosque, Mela vio que este realmente era muy grande. El sendero cubierto de musgo que lo atravesaba solo permitía el paso de un caballo a la vez. Lady Jane se adelantó. Mela sabía que la chica aún tenía mucha prisa, pero a los caballos les era imposible avanzar con mayor rapidez. Siguieron hacia adelante. Entonces llegaron a lo que Mela supuso era el centro del bosque. Se trataba de un claro enorme con un estanque al centro. Alrededor de este crecía una gran cantidad de flores amarillas. Más allá, se encontraba un joven parado junto a su caballo. Aquello era lo que Mela se había sospechado que iban a encontrar, así que no se sorprendió. Se dio cuenta de la expresión de gusto que apareció en el rostro de la joven cuando Lady Jane rodeó el estanque. Instantes más tarde detuvo su caballo. Cuando lo hizo, él extendió sus brazos y la ayudó a bajar de la silla. Mela pensó que el desconocido la había sostenido muy cerca de sí por más tiempo del que era necesario. Lady Jane echó la cabeza hacia atrás para mirarlo. A la luz del sol que se filtraba por entre los árboles, ellos hacían una pareja muy romántica. De repente, como si por primera vez advirtiera la presencia de Mela, el hombre miró hacia ella. Lady Jane también volvió la cabeza. «Esta es la señorita Somers», la escuchó decir Mela, «y ha venido a la casa para ayudar al mayor». Mela se acercó a ellos. «Yo estaba pensando», expresó ella, «que si ustedes tienen cosas de qué hablar, a mí me gustaría seguir adelante por el bosque y quizá galopar un poco yo sola». Hizo una pausa antes de continuar. «Si me dicen cuándo desean que yo regrese, así lo haré». Captó la gratitud reflejada en los ojos de Lady Jane, por lo que comprendió que había dicho lo adecuado.
Si eso es lo que usted desea hacer, señorita Somers, repuso ella, entonces siga por el sendero y llegará a unos terrenos excelentes donde puede galopar sin tener miedo de caer en un agujero de conejos ni nada por el estilo. Después se volvió hacia el hombre que estaba junto a ella. «Es así, ¿no es verdad, Roland?», preguntó. «Yo acabo de galopar a través de esos campos», explicó él, «pues, como es natural, tenía mucha prisa por llegar hasta aquí», y miró a Lady Jane mientras hablaba. No cabía la menor duda de cuál era la expresión que había en sus ojos. Pareció como si a Lady Jane le costara mucho trabajo apartar la mirada del rostro de ese joven. «Si regresa en una hora», le indicó ella a Mela, «nosotros todavía estaremos aquí». Mela no esperó más y se alejó siguiendo el sendero hasta que éste se abrió a un campo muy grande. Estaba casi segura de que las tierras sobre las que estaba cabalgando ahora no pertenecían al conde, sino que eran propiedad del hombre de quien sin lugar a dudas Lady Jane estaba enamorada. Mela recordó lo que escuchara durante la comida y lo sumó a las instrucciones del conde acerca de que Lady Jane no debería montar sola. No le fue difícil deducir que Roland era un pretendiente con el cual no estaba de acuerdo el conde. De inmediato sintió pena por Lady Jane. Si ella estaba enamorada, pero su padre no le daba su consentimiento, no existía la menor posibilidad de que Jane llegara a casarse con él. Lady Faulkner le había comentado acerca de los difíciles que podían ser los padres de una debutante, sobre todo ante el riesgo de que ella llevara a cabo un mal matrimonio. Si la chica quiere a un hombre en particular, había discutido Mela, entonces sus padres deberían poner la felicidad de ella por encima de su posición dentro del mundo social. «Supongo que estás hablando acerca del amor», señaló Lady Faulkner. «Y eso, mi querida niña, puede ser muy emocionante mientras existe, pero no siempre dura por mucho tiempo y ciertamente no para siempre». «Eso no es verdad», había protestado Mela. «Mamá y papá se adoran, y mamá siempre dice que el amor entre ellos se ha intensificado con el tiempo en lugar de disminuir». «Bueno, entonces ellos son la excepción», dijo Lady Faulkner con voz airada. «Lo que suele suceder es que si una niña tonta se casa con un hombre que pronto se aburre de ella y ella de él, entonces la chica se queda con un palmo de narices y con nada en lo absoluto, excepto un corazón destrozado». «Entonces, ¿usted piensa que un título y una posición dentro de la sociedad son más importantes que el amor?», respondió Mela. «Lo que estoy diciendo», respondió Lady Faulkner, «es que si tu esposo se enamora de otra mujer, que casi siempre viene a ser tu mejor amiga, o si tú lo encuentras intolerable, todavía te queda una gran compensación por tener importancia dentro de la sociedad». Ella se detuvo un momento y después prosiguió. «Lo que importa es tener una casa muy grande y saber que todas las puertas de lo que la princesa Alexandra llama la capa superior te están abiertas». De cierta manera, Mela podía comprender aquel razonamiento, pero al mismo tiempo no era lo que ella ambicionaba para sí misma. Quería ser feliz como lo eran sus padres. No importaba que ellos no fueran ricos y no pudieran sostener todos los lujos que hubieran querido para ella. «Pero se tienen uno al otro», consideró Mela, «y eso es todo lo que interesa». Pensó que aquel joven bien parecido amaba a Lady Jane. No obstante, infirió que su rango social no era lo bastante alto como para complacer al conde. Quizás si Lady Jane persiste en amarlo, llegue a convencer a su padre de que cambie de actitud, se dijo Mela, aunque sospechaba que el conde, como la mayoría de los aristócratas, estaba más preocupado por su árbol genealógico que por la felicidad de sus hijos. Mela siguió cabalgando y pensando en Lady Jane hasta que de pronto vio una casa ante sus ojos. Se trataba de una casa muy atractiva, a menos que se la comparara con Wycombe Hall. También estaba rodeada por árboles. Era obvio que había sido construida años después de que la gran casa y tenía las hermosas ventanas características del periodo de la reina Ana. Cuando Mela se acercó, pudo comprobar que en realidad era más bien pequeña, en comparación con Wycombe Hall. Parecía poco más que una casa de muñecas. Sin embargo, la joven pensó que cualquiera que viviera allí podría ser muy feliz. En ese momento se dio cuenta de que el tiempo estaba transcurriendo. Se había alejado mucho del centro del bosque, donde dejara a Lady Jane. Contra sus deseos, le dio la vuelta a su caballo. No tenía intenciones de molestar a la pareja y quería seguir montando. Se sentía libre.
sin ataduras, y allí no había nadie quien la persiguiera por su dinero. Nadie le estaba pidiendo regalos ni favores. «Me siento feliz», exclamó Mela en voz alta. Júpiter movió las orejas y ella se inclinó para acariciarle el cuello. «Sí, feliz», repitió. «Eso es porque te estoy mandando a ti, y por el momento estoy viviendo en una tierra que está en ninguna parte, y donde yo soy nadie. Aunque no lo creas, eso es algo muy emocionante». Mela regresó al bosque donde la esperaba Lady Jane. Avanzó lentamente por el sendero tortuoso. Cuando se acercó al estanque, pudo ver entre los árboles que Roland Montfort estaba besando a Lady Jane. Por lo tanto, Mela disminuyó el paso. Así la sentirían llegar y tendrían tiempo de apartarse uno del otro. Cuando llegó junto a ellos, se dio cuenta de que Lady Jane había estado llorando. Mela detuvo a Júpiter y Roland se le acercó. Lady Jane volvió el rostro para secarse las lágrimas. «Espero que haya tenido un paseo agradable», manifestó él. «Disfruté cada momento», respondió Mela. «Y vi la casa más fascinante que jamás había visto. Es estilo Reina Ana, y parece como una casa de muñecas o un pequeño palacio de hadas». Roland Montfort sonrió. «Esa es mi casa», dijo él. «Supuse que podría serlo», respondió Mela. «¿Fue usted quien domó al caballo que estoy montando?» Roland Montfort acarició el cuello de Júpiter. «Así fue. Resultó muy fácil entrenarlo y me siento orgulloso de él». «No me sorprende», respondió Mela. «El vizconde está fascinado con Campeón que, según tengo entendido, también le perteneció a usted. En las caballerizas del conde podrá encontrar a otros que me gustaría que usted montara cuando tenga la oportunidad», comunicó Roland Montfort. «Tuve un golpe de suerte y pude comprar varios potrillos extraordinarios. Mi instinto no se equivocó y estos se convirtieron en verdaderos campeones, como usted misma lo acaba de decir». «Me parece que es usted muy listo», expresó Mela. Lady Jane se dio la vuelta y caminó hacia su caballo. «Debemos regresar», sugirió, «o empezarán a hacer preguntas». Roland Montfort se apresuró a subirla a la silla. Cuando estuvo junto a ella, le dijo en voz baja: «¿Cuándo te volveré a ver?» Mela no pudo evitar escuchar la respuesta de Lady Jane. «Necesito verte. Mañana. Tengo que hacerlo». «Entonces te estaré esperando como de costumbre», prometió él, «y rezaré porque puedas venir». Después miró a Lady Jane a los ojos. Mela comprendió que cualquiera que los observara se daría cuenta de que ambos estaban muy enamorados. Instantes después, Lady Jane hizo caminar a su caballo como si tuviera miedo de permanecer más tiempo. «Adiós», musitó Mela cuando pasó junto a Roland Montfort. «Adiós, señorita Somers», contestó él. «Veo lo bien que monta usted a Júpiter». Ella le sonrió, y de inmediato se apresuró para alcanzar a Lady Jane, quien avanzaba a bastante velocidad por el bosque. Les era imposible conversar hasta que salieron de allí. Entonces Lady Jane habló. «Gracias por ser tan considerada, pero nos hemos demorado demasiado tiempo y tengo miedo de que mi padre me interrogue». «¿No tiene permiso para ver al señor Montfort?», preguntó Mela. «Me han prohibido que lo haga», respondió Lady Jane. «Pero tengo que verlo. Estoy desesperada y no sé qué hacer». Mela pensó que aquello era muy parecido a cómo ella se había estado sintiendo en Londres. Después de un momento preguntó: «¿Puedo ayudar de alguna manera?» «Nadie puede ayudar», afirmó Lady Jane, sintiéndose miserable. «Papá está planeando que yo me case con el hijo del Lord Teniente, que es amigo suyo». Mela se volvió para mirarla. «Yo no creo que tenga que casarse con él si no quiere». «No quiero casarme con nadie», declaró Lady Jane. «Estoy enamorada de Roland», rompió en sollozos diciendo: «Lo amo con todo mi corazón y jamás amaré a nadie más». Las dos cabalgaron otro rato antes de que Mela preguntara: «¿Puede ser su padre obligarla a casarse con ese hombre?» «Por supuesto que puede», respondió Lady Jane. «En las familias antiguas como la nuestra, por lo general, los matrimonios son concertados. La supuesta prometida no tiene nada que decir».